ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, el Señor les bendiga muchísimo. Qué alegría poder dirigirme a ustedes nuevamente y espero hayan pues recibido con interés también el breve anuncio que les hicimos hoy por la tarde. Quisiera que me acompañen a hacer una oración para poder entrar al desarrollo del tema. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Venimos delante de ti, Señor, con mucha hambre y con mucha sed, Señor, de tu palabra y de tu presencia. Te suplicamos que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría para entender la palabra, para discernir los tiempos y para saber, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que debemos hacer. Por favor, Señor, usa mi vida, quita todo estorbo, Señor, y facilita con tu bendición, Señor, aún el que podamos llevar a todo lugar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Quisiera en esta tarde abordar una segunda parte del tema que iniciamos hace 8 días y es que me parece muy importante considerar cómo el Señor Jesucristo dejó escrito en la palabra que para poder discernir cuando empezaran los días finales se iban a dar signos. Si me permite leer allá en Apocalipsis 1:1, voy a leer esta versión BLPH y luego la parte final en otra versión. Dice, esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos a Juan, su servidor. En la versión del Código Real, en la parte final del mismo versículo, dice, a fin de conocer las cosas que deben de suceder en poco tiempo. Entonces, platicábamos en nuestra primera parte del presente tema que para poder saber la recta final de nuestros días, en el trazo del tiempo de la iglesia especialmente, vendríamos a ver signos, como bien dice esta versión. Esto fue donde saltó a la vista espiritual, ¿verdad? Y ahí empezamos a recibir lo referente a los signos. En otras versiones anotan señales. Pero me llamó mucho la atención porque entonces cuando se diera la manifestación de los signos, entendemos que entonces todas esas señales que hace 8 días, si usted recordará, platicábamos que vendrían a ser sellos, trompetas, copas y truenos, dice la Escritura que iban a suceder en poco tiempo, no hablando primera o necesariamente a que cuando se escribió el libro de Apocalipsis, entonces los eventos finales se iban a suceder, a dar inmediatamente de los días de Juan, sino realmente que cuando esto se diera, se manifestara sobre la tierra, su desarrollo se iba a dar en poco tiempo. Ahora, como lo hemos platicado ya en alguna oportunidad y como lo queremos seguir estudiando y desarrollando con el favor del Señor, ese poco tiempo calculamos más o menos y vendría a ser dentro del tercer milenio, que ya empezamos a partir del conteo de la venida del Señor Jesús, vendría a ser un lapso de 100 años más o menos, pero comparado con los 3 días o los 3 milenios, pues sí se considera para nosotros como un poco tiempo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque resulta que allá en 2 de Pedro 3:3 dice, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes.
no se extrañe que haya gente que se quiera burlar de nosotros, los hijos de Dios, que creemos que Él va a venir pronto y que vemos en la palabra los signos que denotarían para nosotros la proximidad del retorno de nuestro amado Señor Jesús. Dice el verso 4, dirán, Jesús prometió venir de nuevo, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Hermanos, es bien importante que consideremos cuándo fue que el mundo empezó a cambiar drásticamente. Y esto nos lo muestra la palabra precisamente en los signos que Apocalipsis nos muestra, y por eso le hemos llamado al tema el significado de los signos del Apocalipsis. De tal forma que hoy yo quiero platiquemos una segunda parte del tema. Y para ir avanzando, me gustaría que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 21 y versículo 7. Voy a leer dos versiones. Dice, le preguntaron entonces, Maestro, ¿cuándo sucederán esas cosas y qué signos nos anunciarán la llegada de esos acontecimientos? Entonces yo quiero volver a enfatizar lo que estamos desarrollando. ¿Qué signos nos anunciarán la llegada de esos acontecimientos? Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Algunos de los seguidores le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo podremos saber que está a punto de ocurrir? Mire qué interesante, porque entonces cuando vemos, como nuestro apóstol también nos ha comentado, ¿verdad? La mejor versión es tenerlas todas, porque entonces así, cuando vamos leyendo y comparando una versión bíblica con otra, como en este caso, nos encontramos que los signos nos anunciarían la llegada de los acontecimientos finales, pero que en la PDT dice, ¿cómo podremos saber que esto está a punto de ocurrir? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Por qué? Porque tienen que haber signos. Signos que el Señor describió en Lucas 21 y que me gustaría ahora acercarle un tanto el zoom a lo que Él dijo como un signo tomando Israel, Jerusalén y la construcción del tercer templo. Mire lo siguiente. Lucas 21:20. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que ha llegado la hora de la destrucción. Verso 22. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí yo quisiera detenerme y comentarle algo que pues en la tardecita le mencioné. Y es que para algunos estudiosos, muy respetables por cierto, y algunos teólogos también, ellos dicen que esto ya se cumplió cuando Antíoco Epifanes, si no estoy mal, en el año 70, aquel emperador romano, destruyó Jerusalén. Y eso fue parte del cumplimiento de la profecía. Sin embargo, cuando usted va a ver la historia de Israel, usted se encuentra que Jerusalén por lo menos ha sido destruida 23 veces. Esa del año 70 fue una catástrofe, fue algo muy triste para Israel. Sin embargo, no es del todo el cumplimiento de lo que estaba escrito en Lucas 21. ¿Por qué? Analicemos un poquitito más estos versículos y miremos también los contextuales. Por ejemplo, dice, sabed que ha llegado la hora de su destrucción, porque estos son días de venganza. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que los días de venganza del Señor, o dicho puntualmente de otra forma, es la gran tribulación. Por otro lado, dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y de los días finales de la tribulación y gran tribulación, no se han cumplido todas. Mejor dicho, ni siquiera ha empezado la gran tribulación. Entonces, cuando vemos acá como signo de lo que anunciaría los días finales, nos damos cuenta que Jerusalén volverá a ser sitiada.
Sigamos leyendo. Dice el verso 23 y 24. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Aquí hay otra señal. Dice, porque habrá gran calamidad sobre la tierra. No está hablando acá primera ni solamente del pueblo de Israel. Es que tiene que haber calamidad sobre la tierra. Y cuando eso estuviera pasado, entonces Jerusalén vendría a ser sitiada. Sigamos leyendo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí hay otra señal que habla de los días finales. No habla solamente o exclusivamente de lo que pasó en el año 70. Vuelvo a la carga. Cuando usted va a ver la historia de Israel a partir de la venida del Señor Jesucristo, son, si no mal recuerdo, le decía, 23 veces que Jerusalén ha sido destruida. Por otro lado, dice acá que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y los tiempos de los gentiles terminan cuando la iglesia es levantada de esta tierra. Entonces acá nos está dando otro parámetro para considerar que, si bien es cierto, esta profecía en una parte se cumplió en el año 70, lo más extenso de esta profecía bíblica aún está por suceder. ¿En qué? Ahora, acá lo podemos ver, yo pues lo siento en mi corazón, lo veo con mis ojos espirituales, que me parece el Espíritu Santo nos deja entender en estos versículos lo que estoy compartiendo. Sin embargo, creo que hay un versículo contundente en el libro de Apocalipsis y capítulo 16, donde habla de una última guerra que se va a dar en Israel. Dice así Apocalipsis 16, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es interesante que esta palabra Armagedón, fíjese usted, que es una, según la concordancia Strong, aquí le anoté literalmente cómo lo explica esta concordancia, la cual le asigna el numeral G717, Armagedón. Dice que es de origen hebreo y está compuesta por dos raíces, la H2022 y la H4023 de esta concordancia, y se escribe Armagedón. Pero cuando vamos a ver el hebreo, resulta que esas dos raíces que la componen y lo que tradujeron entonces en Apocalipsis como Armagedón, dice que la primera parte de esta, que vendría a ser Har, se puede entender como un monte, como una cordillera de colinas, a veces usado figurativamente también, y dicho como una ladera. Ese valle de Armagedón es impresionante, es lindo, hermano, es grandísimo, es una área, una planicie que está rodeada por algunas cordilleras. Pero volviendo a lo que explica la concordancia Strong, dice que la otra parte de la palabra Armagedón lo compone la raíz Megidón o Megido. Pero me llamó mucho la atención que ahí mismo en la concordancia Strong de una vez nos dan la referencia de dónde aparece el valle de Megido. Y es que este se describe en Zacarías 12:11. Ahora, me voy a aventurar a hacer algo que quisiera desarrollar más adelante, pero que me es necesario ahorita. Ya habíamos hecho esta gráfica, tal vez lo voy a hacer por acá abajo, espero que se pueda notar y yo me pueda explicar mejor, porque lo que pasa es que cuando vemos la línea del tiempo final, el trazo del tiempo final, recordará usted que siempre hemos hablado, siempre hemos explicado cómo
El tiempo final, disculpe que lo haga un tanto pequeño, pero es que lo otro me va a servir más adelante. De los 7 años tribulacionarios, marca el final de este aión, de esta era. Y sabemos también, por otro lado, que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser levantada en el rapto. Y cuando sea levantada el águila, que ya hemos también acá, mire, a la altura del 6º sello y sonar de 4ª trompeta, el águila irá volando y dirá, ay, 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 en los cielos. Ahora, recordará también que hemos hablado, hemos explicado, que aquí hay un periodo previo de 150 días. Por otro lado, hemos explicado que el trazo del tiempo final empezó más o menos en el año 1900. De esto es lo que yo quiero que, con el favor del Señor, sigamos platicando en estos signos del Apocalipsis. Ya después le explico lo que habíamos graficado acá, pero lo que quisiera mostrarle ahorita es que Armagedón es la última guerra que se va a dar en Israel, precisamente en el valle de Megido o Armagedón. Eso va a suceder aquí. Aquí se va a dar el Armagedón. Antes de esta guerra se tenían que dar otras guerras. Ese es otro tema que vamos a refrescar en algún momento. Las guerras de Israel. Pero para que se pueda dar Armagedón en territorio israelí, primero Israel tenía que haber sido constituido como nación, lo cual sucedió en el año de 1948. Ok, en 1948 surge Israel, si no estoy mal en mi recuerdo de la historia de Israel. Es el 48, ¿verdad? ¿No recuerdan ustedes? Ok. Entonces, primero se tenía que constituir Israel como nación. Armagedón se da al final de la semana 70 de Daniel, porque aquí ya está Israel en el trato. Pero en este ínterin, que esto es lo que ahorita nos interesa muchísimo, nosotros tenemos que ver los signos que se dejaron escritos en la palabra para darnos cuenta, número uno, que Israel tenía que tener un territorio literal para poder ser constituido también como una nación. Número dos, mire que me estoy adelantando a algunos textos, de alguna manera Jerusalén tendría que venir a ser reconocida como la capital de Israel. Y número tres, tiene que ser establecido, construido el templo de Israel. Ahora, lo que yo quería mostrarle en esta gráfica brevemente es en dónde se ubica Armagedón. Armagedón se ubica al final de la semana 70. Y, bueno, mejor de las otras guerras no mencionamos en este momento porque no quiero abrumarle con tantos comentarios. Ok, ahora, lo que quisiera que veamos, por favor, mis amados hermanos, es que entonces la concordancia Strong directamente nos hace la referencia a la profecía de Zacarías 12:11. Vámonos a ver la profecía, en donde aparece el valle de Megido, que es igual a Armagedón. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megido. Ahora, para ver y comprender que esta profecía, vuelvo a la carga, no es lo que aconteció en el año 70, vamos a ver que tendríamos que dibujarlo hacia acá atrás y retroceder en el tiempo al año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se da la destrucción de Jerusalén.
Sin embargo, el contexto de Apocalipsis, de los signos de Apocalipsis, hablando de Armagedón o del valle de Megido, nos deja ver, por los textos que vamos a leer a continuación, que no fue este evento, sino que será un evento hasta el final llamado Armagedón. Leamos. Zacarías 12:9 en adelante. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Aquí podemos considerar otro dato importante, porque allá en el año 70, quien destruyó Jerusalén no fueron todas las naciones, fue Roma, fue la Roma imperial. Ese es un puntacho que tenemos que considerar. Dice el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esto es para mí, hermano, de lo más contundente. ¿Sabe por qué? Porque aquí está hablando del Señor Jesucristo. Pero los israelitas no han llorado, no se han lamentado por el padecimiento del Señor Jesús. Le voy a volver a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí. Ese me mirarán a mí es venida pública. Eso va a ser aquí, mire. Cuando se dé el Armagedón, aquí va a ser la Epifanía. Lo voy a dejar solo así como pero es Epifanía. Cuando el Señor venga en su epifanía, entonces se va a cumplir Zacarías 12:10. Me mirarán a mí, a quien han traspasado, se le lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Verso 11. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megido. Entonces, ¿se da cuenta? La Biblia, cuando nos está hablando de la destrucción de Jerusalén, no estaba hablando proféticamente en el evento único de la destrucción del año 70. Este sí fue un evento triste, terrible, destructivo para Jerusalén, pero no está haciendo la referencia del evento final de destrucción, sino hasta el final de la semana 70 de Daniel. Ahora, cuando vemos el libro de Mateo 24:15, dice así, para poder ver un poquitito más de lo que le comentaba hace un rato, que número uno, era necesario que se estableciera Israel como nación. Voy a leer los textos y le voy a mencionar entonces nuevamente lo que le quiero explicar. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. ¿Qué tenemos que entender? Que número uno, para que haya lugar santo y se ponga la abominación de la desolación, tiene que haber templo en Jerusalén. Y si tiene que haber templo en Jerusalén, tiene que haber Jerusalén donde los israelitas no tengan el problema de construir su templo. Y para que pudiera haber Jerusalén, tenía que existir Israel. ¿Se da cuenta? Aquí mismo el Señor Jesucristo dijo que estaba haciendo referencia al libro de Daniel, y puntualmente a mí me parece que él estaba haciendo referencia a Daniel 9:27, donde dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, si volvemos por favor a nuestra gráfica o trazo que estábamos haciendo acá en la pizarra, ¿sabe usted que esto, Daniel 9:27, vendría a estar aquí? Daniel 9,
27. Porque entonces acá ya el templo se tuvo que haber construido. Es probable que nosotros miremos el inicio, quizás, hermanos amados, de, no sé, el que echen los cimientos, es probable, o tal vez nos vamos antes, habría que irlo a estudiar nuevamente a la palabra. Pero el punto es que para cuando empiece la semana 70, el templo ya tiene que estar construido. ¿Por qué le digo que es probable? Algunos dicen que los israelitas ya lo tienen en material prefabricado y no lo levantan porque todavía su relación política con árabes, con musulmanes, etcétera, no está preparada para que esto ellos lo puedan hacer en Jerusalén. A pesar de que ya algunos países, incluyendo la primera potencia mundial actual, ha reconocido a Jerusalén como su capital. Ahora, el punto es este. Aquí en Daniel 9:27 es cuando dice que a la mitad de la semana, es lo que leíamos acá, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir, la mitad de la semana, 3 años y medio. Aquí ellos ya tendrán 3 años y medio de estar ofreciendo sus sacrificios en el llamado tercer templo de Israel. Ahora, los signos que vendrían a darnos la muestra de estos eventos en el trazo del tiempo final vendrían a ser prácticamente 3. Primero, que existiera Israel como nación. Ahí pusimos nosotros un mapa, el mapa actual de Israel. Interesante, por cierto, que acá en el mapa, toda esta parte de aquí es Israel, mire. Esta parte es lo que le llaman, si no estoy mal, Cisjordania. Es lo que ahorita se supone ellos iban a volver a tomar y que se le pusieron en contra todas las naciones árabes y también musulmanes. Pero ellos ya tienen dado a partir del año de 1948 este territorio como su tierra, su territorio. No me voy a adelantar. Por otro lado, explicamos que para que se pueda dar la profecía de la semana 70, tiene que estar levantado, construido el tercer templo de Israel, el llamado tercer templo de Israel, ¿verdad? Aunque han habido varias construcciones. Pero entonces Jerusalén tiene que estar ya en otra situación política a favor de Israel, lo cual a partir del año del 2017, recordará usted que incluyendo nuestro país, Guatemala, dio nuevamente el voto favorable e incluso nuestro anterior presidente tomó la decisión de pasar nuestra embajada en Israel a Jerusalén. Recuérdese que la capital hasta hasta el 2017 de Israel es Tel Aviv. Si bien muchas naciones aún no reconocen Jerusalén como la capital de Israel, ya Estados Unidos en el 2017 lo reconoció y se le unieron, me parece, 8 naciones más, Guatemala, creo que Honduras y algunos otros países, cuando dijeron sí, reconocemos Jerusalén como capital de Israel. Lo tercero que tiene que darse entonces sería la construcción del tercer templo. Esto es un montaje virtual, digamos, de lo que podría ser el tercer templo allá en Jerusalén. Ahora, póngale atención a esto, por favor, mi amado, porque esto es muy importante en el desarrollo de este tema que pues seguramente hoy no concluiremos. Ya vimos entonces que Jerusalén tiene que ser sitiada, tiene que ser destruida. Todas las naciones se le voltearán a Israel. Y solo quiero dejarle otro dato.
Recuérdese usted que otra de las guerras que se describe en la Escritura que vendrá a ser en contra de Israel es la de Gog y Magog. Dice la Biblia, nos deja ver que Gog y Magog está tipificando principalmente a Rusia y otras naciones que la secundarán. Vendrán desde el norte en contra de Israel. Si quieren nos vamos a ver acá en el mapa de Israel. Ahí me pasé aquí. Bueno, ahí estamos. Aquí está. Entonces, ellos tienen que venir desde el norte. Este mapita no me va a ayudar lo suficiente porque pusimos únicamente a Israel. Pero cuando usted mira dónde se ubica Moscú y mira la ubicación de Jerusalén, usted nota, de esto hemos platicado en algún momento, que literalmente está al norte de Jerusalén. Tienen que entrar entonces las tropas de Gog y Magog a hacer guerra con Israel, pero Israel los va a vencer. Eso sucederá antes que empiece la semana 70 de Daniel. Es decir, Gog y Magog podríamos considerar, aquí mire, Gog y Magog. Porque ellos, dice la Escritura, que durante 7 años van a pasar teniendo como una fuente de combustible las armas que le van a quitar, que se van a apoderar después de esta guerra. Por eso es que vemos ahora con la enseñanza de nuestros apóstoles que esta guerra se tendría que dar antes de la semana 70 de Daniel, porque aunque Israel va a quedar muy diezmado por esta guerra, Israel todavía se va a sentir un campeón. Hasta el día de hoy, Israel, hermano, por el auxilio de Dios, no ha perdido batallas. No perdió la batalla llamada de la independencia de 1948. No perdió, me parece, la batalla de los 6 días. Esta creo que fue en el 67, si no mal recuerdo. No perdió otra batalla, que ahorita no recuerdo el nombre, creo que la del Yom Kippur, si no estoy mal. Todas sus batallas ellos las han ganado con una impresionante actitud y con mucho menos material y poder bélico que sus enemigos. Pero cuando ellos aquí ganen la batalla de Gog y Magog, ellos se van a sentir así como la tía de Spider-Man, hermano. Entonces, al ver esto, las naciones, todas las naciones se van a ir en contra de Israel. Y ahí sí ellos ya no van a poder soportar. Van a estar en la lona durante la semana 70. Y por eso es que aquí, cuando se da la batalla final en Armagedón, entonces es que viene el Señor Jesucristo y usted, primero Dios y yo, vamos a venir de regreso con Él. Porque entonces aquí se cumplirá que las naciones, solo hace falta que la Biblia dejara anotado, unidas, van a pelear aquí en contra del Señor Jesús. Ahora, vamos a avanzar. Bueno, ya platicamos de estos signos, pero entonces cuando vamos a ver el libro de Ezequiel 4:3 y nos ubicamos nuevamente en Jerusalén y los signos que representan para Israel, cuando ésta fuera o estuviera pronto a ser sitiada, hay una profecía que me dejó a mí impresionado ahora que leía nuevamente Ezequiel 4:3, porque dice así: coge una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. Dirige tu rostro contra ella, porque va a ser sitiada. Tú la sitiarás. Esto es un signo. Mire, el rema que tenemos y estamos desarrollando. Esto es un signo para Israel. ¿Cuál es el signo? La plancha
de hierro. Ahora, interesantemente, quiero contarle que me fui a ver un poquitito cómo traducen plancha de hierro otras versiones. Y acá se lo dejé anotado. Por ejemplo, en la versión BDN dice, toma una placa de hierro y ponla como muro de defensa entre ti y la ciudad. La BDP dice, tú agarra un sartén de hierro y ponla como valladar de hierro entre la ciudad y tú. Hermano, por favor, yo quiero que con la ayuda del Señor vayamos imaginando cuál iba a ser el signo. Dice la versión latinoamericana, después tomarás un sartén de hierro que pondrás cual muralla de hierro entre ti y la ciudad y quedarás vigilándolas. Tú le pondrás sitio y quedará sitiada. La BLPH dice, a continuación tomarás un sartén de hierro y la colocarás como una defensa, sartén, como una defensa férrea entre ti y la ciudad, pero dirige tu mirada hacia ella, quedará sitiada, tú le estrecharás el cerco. Se tratará de una señal contra la comunidad de Israel. Ok, entonces aquí yo quiero resaltar, como se lo mostré, que lo que leíamos en la versión de las Américas, creo, como plancha de hierro, aquí lo anotan como placa de hierro. Hay otras versiones que lo anotan como lámina de hierro. ¿Cómo me gustaría poder tener una interacción con usted en este momento? Porque me gustaría oír cómo describiría usted una lámina de hierro que se interpone entre Israel y sus sitiadores. Eso es lo primero, ¿verdad? No sé si mis hermanos que me están apoyando acá, ¿cómo se imaginan ustedes una lámina de hierro puesta entre Israel y sus enemigos? A ver, hermana Prisi. Ella lo visualiza como un portón. Hermana Génesis. Es que ya te había comentado algo, ¿verdad? Como un muro, sí. Como un portón, como un muro. Pero ¿sabe qué? Cuando vamos a ver la historia relacionada con Israel, me impresiona que hay un término que usted ha oído y es la cortina de hierro. Eso tiene que ver con Israel. Ahí va a ver por qué. Y por otro lado, vamos a ver, hermana Prisi, ¿cómo te imaginas el sartén de hierro puesto sobre Israel para protegerlo de sus enemigos? ¿Cómo te lo imaginarías? Así, exacto, así lo pienso yo también. Me dice mi hermana que está ahí en cámaras bendiciéndonos, hermano, apoyándonos para poder llevar a cabo el discipulado. Dice hermana Prisi, me lo imagino como un sartén, pero boca abajo, porque obviamente es para proteger el territorio de Israel. Ahora, aquí es donde yo quisiera regresar a lo que platicamos un tantito, dirían los hermanos mexicanos, ¿verdad? En la tarde, porque entonces resulta que cuando vemos esos conceptos descritos en el libro de Ezequiel, plancha, cortina, lámina, perdón, no aparece literalmente cortina, lo que sí aparece es lámina, sartén, plancha. Ok, entonces, decía la palabra ahí, ¿verdad? Que plancha, lámina o cortina, así lo describen. Entonces aquí es donde yo quisiera poder mostrarle cómo ambos estos términos nos dan luz para poder discernir los signos, lo que Dios había dejado escrito desde hace muchísimos años, cuándo vendrían a cumplirse. ¿Por qué? Porque entonces me llama la atención, número uno, la cortina de hierro. Este término lo acuñó
especialmente el que fue 2 veces primer ministro de Inglaterra, o de Gran Bretaña, Winston Churchill, a quien se le atribuye en gran manera el apoyo, la promoción del reconocimiento de Israel como nación, pero especialmente la adjudicación del territorio que ellos vendrían a tomar posteriormente cuando regresaran a Israel a partir de más o menos el año 1920, 30 por ahí. Ahí va a ver por qué. Y la otra situación es la cúpula de hierro. Este es un sistema de defensa israelí creado hace más o menos unos 10 años y que es impresionante también. Entonces, yo lo que veo aquí para ir resumiendo y creo que también aterrizando, que no llevamos mucho tiempo en este día, yo pensaría que la profecía de Ezequiel 4:3, cuando habla de plancha o lámina, está hablando de la cortina de hierro. Aquí en plancha, yo no sé si usted se imaginó una plancha de ropa o una plancha de pelo, pero yo creo que más es una pieza metálica, como una cortina. Y aquí en sartén, mire, esto es más o menos como cuando el apóstol Juan en Apocalipsis le dejan ver las armas y él dice que vio como corazas y describe como langostas algunos de estos. Y cuando usted va a ver las actuales naves militares, usted mira que lo que él describió con aquellas palabras se asemeja a algo que hoy se tiene como armas de destrucción. Entonces yo veo acá también que cuando habla del sartén de hierro, probablemente está haciendo referencia a la cúpula de hierro. Ahorita yo solo quisiera que usted, por favor, amado, me permita mostrarle a la luz de la palabra cómo estaba escrita la profecía bíblica Ezequiel 4:3 con respecto a la plancha, lámina o sartén de hierro. El sartén de hierro ahora. Solo antes de entrarlo a desarrollar. Recuerde entonces, porque esto nos va a servir para seguir conversando, si Dios lo permite, el próximo lunes. Pero solo quiero que usted por favor lo tenga en mente. Recuérdese, cortina de hierro, el que acuña el término en la historia es Winston Churchill. Diplomático y que fue 2 veces primer ministro inglés, a quien en gran manera los israelitas le han de estar muy agradecidos por siempre, porque él fue el que por varias décadas promovió el que a Israel se le dejara el territorio que ellos tenían en un momento dado de la historia como parte de la corona inglesa. Ahora, veamos entonces el domo de hierro. Este es un sistema de defensa israelí que protege dicho territorio y que, como yo le anoté acá, se puede identificar como el sartén de hierro. Recuérdese que el Señor le dice a su profeta, pon un sartén. No vimos el contexto de Ezequiel. Creo que aquí lo tengo, de Ezequiel 4, pero si quiere lo leo de una vez porque usted va a ver cómo está hablando del momento cuando Jerusalén fuera restaurada. Dice Ezequiel 4:1, tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego rodéala de ejércitos y de instrumentos de asalto. Construye un muro a su alrededor y también una rampa, para que se vea como una ciudad sitiada. Toma enseguida la lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad. Recuérdese que en esta versión Dios habla hoy pusieron lámina de hierro, pero ya vimos que en otras versiones anotan sartén.
como si fuera una muralla, y colócate frente a la ciudad como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Entonces, yo aquí ya voy casi cerrando el tema. Solo quisiera me regale unos minutitos, creo son 5 o 7 minutos, donde me gustaría que usted vea el sartén de hierro. Para mí, por lo que vamos a ver en este momento, viene a ser la cúpula o el domo de hierro que actualmente ya está funcionando en territorio israelí. Pongamos el video, por favor. El domo de hierro es un sistema de defensa antimisil israelí para afrontar los ataques con cohetes de corto alcance. El domo funciona con cualquier estado del tiempo y es capaz de interceptar misiles en un radio de 4 a 70 kilómetros. La primera batería fue instalada en marzo del 2011 cerca de la ciudad de Beersheba en el sur, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Otras baterías fueron colocadas desde entonces alrededor de la Franja de Gaza para interceptar los cohetes palestinos. Según expertos militares, se necesitan 13 para cubrir el territorio israelí. Un tiro enemigo en un radio de 70 kilómetros es detectado por uno de los radares móviles del dispositivo. El tipo de misil es identificado, su trayectoria analizada por un programa de gestión de combate y control de armas. Este calcula el punto probable de impacto. Si el proyectil se dirige a una zona habitada, el sistema decide interceptarlo. Los blancos son abatidos en pleno vuelo en unos segundos por uno de los 3 lanzadores de misiles de la batería. Entre el 75% y el 90% de estas operaciones son exitosas. Cada tiro cuesta unos $50,000. Así funciona a su máxima capacidad el sistema anticohetes de Israel. En la grabación se aprecia el domo de hierro derribando de manera simultánea un total de 15 cohetes lanzados por militantes palestinos desde la Franja de Gaza. El video, que fue subido por el grupo pro-Israel SIN, fue grabado cerca de la frontera entre Israel y Gaza. La grabación comienza con gente en pánico buscando refugio, mientras ensordecedoras sirenas antiaéreas suenan de fondo. En cuanto los cohetes entran al espacio aéreo controlado por Israel, comienzan a escucharse las detonaciones producto del lanzamiento de cohetes interceptores del domo de hierro, que en parte es financiado por Estados Unidos. El domo de hierro ha sido utilizado desde 2011. El sistema fue desarrollado luego de que Hezbollah lanzara miles de cohetes contra Israel durante la confrontación entre ese grupo y el Estado judío en 2006. Puede derribar cohetes hasta una distancia de 50 kilómetros. Según el ejército de Israel, tiene una eficacia del 90%. El Universal Televisión. Ok, entonces espero que haya podido comprender cómo es que funciona la cúpula o domo de hierro, o yo lo diría bíblicamente, el sartén de hierro. Este es el mapa de Israel. Acá, mire, todo este es el mapa de Israel, está más o menos así. Entonces, lo que ellos hicieron fue un sistema antimisiles donde pusieron baterías, especialmente acá. Esto no sé si se logrará ver en pantalla, pero esta es la Franja de Gaza. Los israelitas son atacados constantemente por los terroristas de la Franja de Gaza y por los, a mí se me confunde Hamas con el otro grupo de terrorismo que son los especialmente representativos de los grupos árabes y musulmanes que son contra Israel. Entonces ellos atacan hasta acá hacia el sur, vamos a ver, norte, sur, hacia el suroeste de Israel. Y los otros, el otro grupo terrorista ataca desde acá arriba, por más o menos los altos del Golán. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Ellos tienen puestas baterías, especialmente en este sector de acá y en esta área de acá, si no estoy mal, antimisiles. ¿Y qué pasa?
su sistema de antimisiles, como usted lo vio en el video, cuando ellos les tiran misiles hacia acá, es un sistema, pero en milésimas de segundo, donde ellos protegen el territorio de Israel precisamente como si estuvieran formando una cúpula, pero no literal una cúpula de hierro, sino de misiles que sus baterías, cuando detectan un proyectil lanzado en contra del territorio de Israel, sale un misil, pero ahí sí que hecho bala, ¿verdad, hermano? Así, y entonces puede destruir cualquier cantidad de misiles que les tiran. Ahora, me perdí en el tiempo, pero hay otro documento interesante, pero si quiere mejor no lo vamos a ver hoy, acerca de la mejora. Esto me maldizaron ahora mis hermanos en el área de producciones en la investigación, porque ellos, aparte de lo que ya vimos, que es impresionante, hermano, en Israel, esas baterías de su sistema cúpula de hierro, ahora están ya afinando otro sistema aunado a la cúpula de hierro, que es con láser. Bueno, eso tal vez lo vemos en el próximo discipulado. Pero yo aquí ya quiero ir entonces terminando, porque cuando vemos la profecía del libro de Ezequiel 4:3, nos damos cuenta entonces que lo que ciertamente decía en esta versión, si me permite usted ponérselo en pantalla nuevamente, ahí está. Coge una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. Dirige tu rostro contra ella, porque va a ser sitiada. Entonces, tú la sitiarás. Esto es un signo para Israel. ¿Cuál sería el signo? Yo creo que en los años 1900. La señal sería la cortina de hierro. Lo que en el mundo estaba pasando, ya mencionado por aquella periodista, creo que leímos, creó el término cortina de hierro, pero que especialmente, vuelvo a la carga, fue el primer ministro inglés Churchill quien acuñó la frase en la historia del mundo, que cambió el mundo entero, repartiéndose Estados Unidos y Rusia en gran manera territorios del mundo. Y por otro lado, el sartén de hierro vendría a ser el domo de hierro o cúpula de hierro. 6 de mayo. Durante semanas, palestinos han protestado contra el posible desalojo de familiares del barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén. (7, 9 de mayo). Las protestas escalan hasta que ocurren enfrentamientos entre los manifestantes y la policía israelí. (10 de mayo). Las fuerzas israelíes se enfrentan a los manifestantes en la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Hamas impone un ultimátum para que Israel se retire de la explanada de las mezquitas y el barrio Sheikh Jarrah. El ultimátum expira. Hamas lanza cohetes hacia Israel.
Se activa el domo de hierro, interceptando los misiles antes que estos impacten contra su objetivo, haciéndolos estallar en el aire. Israel responde y el conflicto bélico escala. Esta es una muestra de cómo el domo de hierro intercepta los misiles. Árabes israelíes se enfrentan a la policía durante protestas, mientras los ataques bélicos continúan. El domo de hierro continúa interceptando misiles, evitando el impacto de estos en tierra. Israel mata a un comandante de Hamas en un ataque aéreo contra Gaza. El 13 de mayo, manifestantes se enfrentan a la policía en Israel. Residentes de la ciudad de Lod se acusan entre sí de incendiar coches. Las fuerzas de defensa de Israel se preparan para una operación terrestre en la Franja de Gaza. Musulmanes acuden a las oraciones en la mezquita de Al-Aqsa en medio de las tensiones en curso. El 14 de mayo, las fuerzas de defensa de Israel atacan la red de túneles de Hamas. Unas 7 personas han muerto en Israel y más de 110 personas han muerto en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el domo de hierro continúa trabajando interceptando los ataques. Mis amados, yo creo que lo que está profetizado, los signos que hemos estado estudiando, nos encontramos hoy nuevamente que Israel pronto va a ser sitiado. De esto tenemos que hablar, ya que mucho tiene que ver con la conformación de las naciones árabes que se dan en el año 1900, posterior a su independencia del Imperio Otomano. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Le agradezco su tiempo y espero que en el nombre de Jesús, el próximo lunes podamos estar nuevamente reunidos en el trazo del escriba. Que el Señor les bendiga y les guarde. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la